Varios temas, doctor. Primero queremos abusar de usted en el tema, en lo que tiene que ver con su conocimiento jurídico, porque hoy se discute la legitimidad o no de la terna que envió el gobierno nacional a la Asamblea para que la considere, puesto que se ha especulado, no tenemos constancia, que ninguno de los funcionarios ha renunciado a su cargo. ¿Es necesario que hayan renunciado para aspirar a la vicepresidencia de la República? No, no es necesario. Ahí hay una confusión que invita al equívoco. A ver, están pretendiendo aplicar el Código de la Democracia, que sostiene que las personas que van a ser candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República, si son funcionarios públicos, deben renunciar antes de la inscripción de las candidaturas. Y en los casos de elección popular, en el tema de la designación del vicepresidente de la República por parte de la Asamblea Nacional, primero no hay una elección popular, hay una designación de tres personas cuyo origen es una también designación interna presentada por el presidente de la República, de tal forma que no puede haber una aplicación analógica o extensiva de la norma que es expresamente diseñada para una elección popular, para una elección abierta y para la inscripción de candidaturas frente a una designación, y ahí está el matiz incluso de legitimidad, para una designación hecha por la Asamblea Nacional. ¿Por qué le digo, Jimmy, el matiz de la legitimidad? Porque esto es constitucional, es decir, la terna es constitucional, pero evidentemente por ninguno de los personajes de la terna nadie ha dado un voto. Puede ser que uno, al menos la primera de la terna, Sierra Romo, termine siendo presidente de la República si renuncia Moreno, pues sin haber asomado por la papeleta, sin haber puesto una foto en la papeleta. Pero son estas paradojas de la constitucionalidad que nos alejan de la legitimidad, pero que existen. Doctor, hoy el expresidente Correa ha subido un tuit en el que da como un hecho que la lista 5 va a ser borrada del registro electoral. El antecedente, como usted bien conoce, es un informe de la Contraloría General del Estado que apunta a que hubo en el pasado algunas supuestas irregularidades, inscripción, firmas de personas fallecidas con errores en las cédulas en 4 organizaciones políticas, entre ellas la lista número 5, Fuerza Compromiso Social. El expresidente lo da prácticamente como un hecho. Mi pregunta es si es o no legal la actuación del CNE haciéndose eco de un pronunciamiento de la Contraloría. Absolutamente ilegal, porque el que tiene competencia exclusiva y excluyente en materia electoral es el Consejo Nacional Electoral. Pero además hay otra cosa que es fundamental y todos lo vamos a entender. Ha precluido, decimos los abogados, es decir, ha terminado la posibilidad de que la impugnación por el tema de la idoneidad de las firmas sea motivo de inhabilitación del movimiento político que ya participó en una elección que es la elección seccional del año anterior. Entonces, fuera de que estamos en un proceso electoral, y de que el Contralor no tiene ninguna competencia para destituir al Consejo Nacional Electoral. De hecho, Jimmy, el Contralor no tiene competencia para destituir a ninguna otra autoridad de otra función del Estado, porque si no sería el funcionario más poderoso del país. O sea, sería el Contralor el que pueda destituir al presidente, a la Asamblea, a la Corte Nacional, al Consejo de la Judicatura. No. Respecto de las otras funciones del Estado, hay responsabilidad política, es decir, podría ser sometido a un juicio político. El Contralor solo puede emitir glosas y establecer responsabilidades civiles y responsabilidades administrativas si es que ha habido mal manejo de fondos públicos. No otra cosa. Porque de lo contrario, admitir lo contrario sería abrir la posibilidad de que el Contralor pueda, con una mera resolución administrativa, destituir al presidente de la República, elegido por voluntad popular, o destituir a toda la Asamblea, a los 130 y pico asambleístas. Esto es absurdo, esto es parte de un escenario abiertamente fraudulento en el que el gobierno de Moreno y sus adláteres lo que quieren es llegar a una elección presidencial el 2021 sin el progresismo en la papeleta para tratar de garantizar la elección. ¿Y qué recursos les quedaría a los 4 movimientos que tentativamente pues, serían eliminados del registro electoral? ¿A qué instancia pueden recurrir para apelar? Al Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Al Tribunal Contencioso Electoral, de tal forma que
y a la propia justicia constitucional. De tal forma que este es un trayecto largo. Es un trayecto largo desde el punto de vista jurídico, pero cumple su efecto, que es de ir minando esta unidad espiritual del progresismo, que ve cómo lamentablemente el gobierno de Moreno embiste una y otra vez para evitar que estén presentes en las elecciones presidenciales. Buenos días, doctor. Le saludo Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? Hola, Omar. Ayer se mandó un tuitazo usted. Estuvo bueno el video de Lucio. Sí, estuvo bueno. Oiga, doctor, a usted en redes sociales le dicen el oráculo, le dicen la Guga Ayala de Twitter. Usted indicó en un mensaje que usted prevé o teme que María Paula Romo podría terminar siendo presidenta de la República. ¿Podría más o menos explicarnos por dónde va esa idea? A ver, esto es una cosa que es bastante predecible. El Ecuador en el gobierno de Moreno particularmente ha sido penosamente predecible. Moreno es un personaje huidizo, completamente huidizo. Es un personaje que no se quedará a afrontar el desastre que causó y que además tiene ciertas cuentitas pendientes con el tema de INA Papers y con el tema de sus cuentas en Panamá. Entonces, creo yo que él no se quedará a entregar el mando. Él renunciará en noviembre o diciembre máximo, si acaso en noviembre o diciembre. Dirá, es el tema de mi enfermedad, es el tema de mi edad, es que estoy cansado, es que la familia, lo que usted quiera, y se irá. Se irá cubierto las espaldas por alguien que está para eso. Es decir, la señora Romo es capaz de cualquier cosa y desde luego por llegar a tener la banda presidencial, pues podría vender el alma al diablo tranquilamente, y estoy hablando de manera figurativa, no porque no pueda vender el alma, sino porque no creo que el diablo exista. El tema es que la señora Romo se quedará de presidenta encargada de la República. Anote usted, se lo digo hoy, con el único propósito de cuidar las espaldas de Moreno y torpedear el resultado electoral de las elecciones presidenciales del 2021. Se quedará con consigna de torpedear el resultado electoral y de cubrirle las espaldas de Moreno, sin haber obtenido un voto, sin haber puesto su foto en la papeleta electoral, sin que ningún ecuatoriano haya votado por ella. Tome nota. Y disculpe que salte un poco de tema. ¿Usted cómo evalúa la salida de Otto Sonnenhorner de la vicepresidencia de la República? Y haga un balance de su gestión. ¿Usted cree que bastó con la imagen de honestidad del tipo que no tenía vinculación política, o usted cree que hubo falencias en su gestión como tal? Alguna vez alguien me preguntaba cuál era el legado de Otto Sonnenhorner a la historia del país en su año y pico de vicepresidente de la República, y mi respuesta es ninguno. Es decir, en un año usted no hace nada, de principio, ¿sí? Sostener lo contrario sería iluso. Y el legado para Otto sí deben ser alrededor de unos 2 o 3 discos duros llenos de fotos, que podrá exhibirlos con su familia cuando sus nietos crezcan, etc. Entonces, el legado, ninguno, pues más allá del legado fotográfico. Y en cuanto a mi valoración de su renuncia, yo creo que los Romo y Roldán le barrieron los pies. Cuando uno está en un restaurante y los meseros quieren que se vaya, comienzan a barrerle bajo de la mesa. La presión política fue muy fuerte. Yo creo que le obligaron a irse, y Otto aprovechó la coyuntura preelectoral para presentar su renuncia y dejar un mensaje ambiguo, ¿no? Esto de que voy a seguir en política, pero no nos dijo ni a qué va a ser candidato, ni qué movimiento o partido político le va a cobijar, porque uno puede querer ser candidato, pero si no tiene un movimiento o partido que lo avale, entonces eso se queda en mera expectativa. No obstante, creo que eso fue un edulcorante, una cosa que endulzó la salida de Sonnenhorner y que nos pone a discutir si será candidato, si no será candidato, cuántos votos va a tener, dónde va a ser su fuerte, pero nos olvidamos del hecho de que en realidad Sonnenhorner sale producto de esta lucha interna rapaz en el poder que encabezan Romo y Roldán, y que se produce por la ausencia de gobierno de Moreno. Doctor Aguilar, pasemos al tercero o cuarto tema, no sé, pero tenemos una agenda amplia con usted. Doctor Aguilar, usted ya se sumó a Unidos por la Esperanza, UNES, no sé si ya es formalmente parte, ¿lo ha hecho ya? Hemos venido conversando muchos meses antes, incluso meses antes de la pandemia, con
Pavel Muñoz, con Marcela Guiñaga, con actores políticos empeñados en construir este frente progresista. Entonces, no hay necesidad de una vinculación formal cuando yo mismo he sido el promotor y el inspirador de que los progresistas nos unamos. Lo que sí quiero recalcar y remarcar es que mi unión es una unión de militancia, ¿no? En necesidad histórica de que el progresismo gane las elecciones del 2021. Doctor, ¿usted cree que es lo mismo una elección como la que se viene con Correa en la papeleta o sin Correa en la papeleta? A ver, yo creo que, mire, en la última encuesta que yo leí y que se corrió antes de la pandemia, en Guayaquil el 30% y en Quito el 30% de los ciudadanos a los que el encuestador les preguntaba se autodefinían correístas. O sea, los ciudadanos se autodefinían correístas, el 30%. Yo creo que el correísmo muy, muy duro debe estar en el orden de un 30%. No sabemos cómo salimos de la pandemia, es decir, no sabemos, no hay encuestas después de la pandemia que nos digan cuál es la percepción de la sociedad frente a la clase política en general. Pero en ese escenario, si el correísmo tiene un 30%, es imprescindible que el progresismo ponga el resto de votos para poder llegar a ganar o en una sola vuelta o ganar en 2 vueltas la presidencia de la República. Ahora, si Correa está o no en la papeleta, tiene pros y contras. Porque también hay un 30% de ecuatorianos que son anticorreístas puros, ¿sí? Entonces Correa es un personaje que tiene un 30% de ecuatorianos muy, muy militantes y un 30% más o menos de ecuatorianos que son anticorreístas. Entonces, en este escenario, ese 40% de electores que queda son los que van a definir la elección. Si Correa se presenta a la vicepresidencia, hay un problema real, y es cuán influyente va a ser desde la vicepresidencia a la figura del presidente de la República. Y si no se presenta a la vicepresidencia, sino a la Asamblea, por los migrantes, por ejemplo, va a ser una votación importantísima la que obtenga la lista en la que él se encuentre a la Asamblea Nacional. Ahora, creo yo que más bien el tema aquí es tratar de definir, independientemente de que Correa vaya o no en la papeleta, ¿qué vamos a hacer los progresistas con el país? O sea, ¿cuál es el plan de gobierno? Porque el país tiene una crisis tan grande que más allá del candidato o la candidata, tenemos la obligación de entregarle al país un plan de gobierno que lo saque de la crisis. Pero usted sabe perfectamente que primero para eso los progresistas tienen que ganar, ¿verdad? Correcto. Y hay en ese sentido, dos escenarios, ¿no? Me gusta a mí hablar de escenarios. El primero de quienes dicen que la UNES tiene que presentar un candidato a la presidencia de la República de las filas de Correa para que pueda sumar el voto del correísmo duro, que es un voto leal. Esa es la primera visión. Y la segunda, que más bien debe ser un candidato de fuera de las filas, que si bien a lo mejor no concentra todo el correísmo duro, sí tiene una votación personal que suma. ¿Por cuál de las dos opciones, por ejemplo, si usted le dieran a escoger, se pronunciaría? Mire, yo creo que es un tema de números, Lini. Básicamente de números. Es decir, la política es cuantitativa. Yo no creo que haya un candidato del correísmo duro que tenga la capacidad por sí solo de llegar al 40% de la votación para asegurar una segunda vuelta y a más del 40% para asegurar una segunda vuelta. Yo creo que el dilema está por otra parte, Jimmy. Está que el correísmo no quiere volver a ser traicionado. Entonces, claro, entregar la candidatura a la presidencia de la República a alguien del progresismo que le sume los votos que el correísmo necesita, también implica jugarse el albur nuevamente de que ese candidato a la presidencia, si gana, como usted dice, porque hay que ganar, es una elección democrática, nada está escrito, si gana, no les traicione, no nos traicione como progresistas. Entonces, creo que hay estos dos matices, ¿no? Primero, los números. Puede ser el candidato más chévere del correísmo duro, pero si no le dan los números, yo creo que es prioridad ganar la elección como progresismo que otra cosa. Entonces habrá que ceder el espacio. Y el segundo escenario es no traicionar, pues, o sea, encontrar un candidato o una candidata de una lealtad y de una historia de vida, de una lealtad a la vida, a sus principios políticos y de una hoja de vida que nos permite evidenciar que no sea un traidor o una traidora. La misma consulta que en su momento le hice a Enrique Menoscal, director de Centro Democrático.
¿cómo evitar o cómo no llegar a un momento en donde al interior del Frente UNES se convierta en un monólogo de la bancada correísta, de las fuerzas correístas, que sabemos que, a ver, de los que están integrando hasta el momento el Frente UNES es el que tiene el mayor peso político, histórico, por donde se lo quiera ver? Pero ¿cómo impedir que haya un monólogo correísta dentro de UNES? Por una sencilla razón de pragmatismo. Es decir, el correísmo no puede imponer agenda política en un frente progresista porque necesita unidad en la convergencia. Y le pongo un ejemplo chiquito. El presidente Correa es una persona que es muy conservadora en temas de derechos y, por ejemplo, no está de acuerdo con la despenalización y legalización del aborto. Yo toda la vida, no desde que hago política, desde que concibo el derecho, creo que el aborto es un tema de salud pública y tiene que no solamente despenalizarse, sino legalizarse, para que las mujeres no aborten en condiciones en las que se jueguen la vida. Ese punto que nos pone en una circunstancia de divergencia conceptual entre Correa y quien le habla, y pongo solo el ejemplo, no puede ser el obstáculo para que nos integremos en un frente progresista buscando las convergencias. ¿Y cuáles son las convergencias? Las convergencias son, necesitamos no destruir la infraestructura que el Ecuador generó en los últimos 10 años. Fortalecer la educación pública, la salud pública, la seguridad social, los derechos de los trabajadores. Tener un Estado regulador y controlador para que no haya un abuso del mercado. Entonces, debemos priorizar las convergencias y dejar las divergencias pendientes para un debate político necesario, sin duda, pero que no es el debate político que las circunstancias históricas requieren en este momento en el país. Entonces, el monólogo correísta no puede darse porque todos los progresistas tenemos que llenar el debate de las convergencias y de los objetivos nacionales, para después dejar nuestros matices del progresismo, nuestros matices ideológicos, que deben debatirse sin duda, pero no en estas circunstancias históricas. Doctor, lo invito a hacer una reflexión con respecto a esta gran cama que va a ser la papeleta electoral del 2021. ¿Cómo ve el lado de la cama de la centro a la derecha, ya después que hemos tenido la salida de Jaime Nebot? Tenemos a un Guillermo Lasso que habla sobre los 100 minutos. Tenemos a un Lucio que nos apunta con una bazuca. Tenemos a un señor Fernando Balda que habla de poner una presencia militar ecuatoriana en Taiwán y poner un murciélago en la bandera china y colgarlo en Carondelet. Tenemos a un Otto Sonnenhorner que al parecer estaría en conversaciones con el Partido Social Cristiano. ¿Cómo ve ese lado de la cama? Es una sinfonía de idioteces, oiga. O sea, perdóneme que le diga, pero yo creo que la campaña electoral no puede transformarse en los desvaríos de un diván de psicoanalistas, pues. O sea, los ecuatorianos necesitamos seriedad en las posturas políticas y descartar de plano a aquellos que creen que el electorado ecuatoriano es tonto. O sea, a ver, Balda, Lasso, Páez, Gutiérrez, Noboa, todos tienen derecho a ejercer sus derechos políticos. Además, el derecho político implica elegir y ser elegido. Y para ser elegido hay que candidatizarse si se puede. Entonces no podemos decirles, vean, no se candidaticen, porque eso sería limitar sus derechos políticos. Pero yo sí creo que el electorado ecuatoriano necesita ser mucho más serio en escoger la representación. O sea, si alguien me dice a mí, por ejemplo, que la solución es apuntar con una bazuca, primero habría que preguntarle además por qué tiene la bazuca, ¿no? O sea, es ilegal tener pistolas, no se diga tener bazucas. Segundo, Alvarito que desafía los huracanes, o Lasso que quiere resolver el problema del Ecuador en 100 minutos, o Balda que es estridente en sus declaraciones. Me parece a mí que deberían hacer una escala en un diván de psicoanalista antes de pasar por el Consejo Nacional Electoral. Y le juro que no estoy hablando en tono menor. O sea, no está bien, no es normal ese tipo de cosas, y creo que el ecuatoriano tiene derecho al menos a tener candidatos que bordeen la normalidad. Muy bien, doctor Aguilar. Gracias por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día. Habrá oportunidad de seguir conversando. Un abrazo virtual para usted. 8 con 21 minutos.